Buenos días a todos. Qué linda mañana, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo tu vida. Los secretos de vivir una vida extraordinaria. Para ser exitoso, no tiene que hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias extraordinariamente, dijo Mahatma Gandhi. La idea de este programa es justamente eso, ver y responder a situaciones y problemas en la vida de una manera diferente y tratarlas en una manera extraordinaria para crear una vida asombrosa con diferentes resultados a nuestro gusto. Resultados que son importantes, que son lo que crean entusiasmo en uno. Esa es la idea. Y saber que tenemos ese poder y cómo podemos usar ese poder, ¿no? El programa basa en eso, ver distintas ideas de poder responder a la vida para poder crear una vida asombrosa, ¿sí? Usted ya está escuchando Radio Acierto 106.7 y yo soy Anita Batvani, soy coach de vida. Coach significa entrenador, en otras palabras, entrenador de vida. Eso es el trabajo que hago. Hoy es un tema importante porque el tema es cambia tu vida cambiando la historia que cuentas. Hoy estamos hablando de cómo afecta la manera que contamos nuestra historia, cómo nos afecta esa parte. La historia de nuestra vida es directamente linkeado con lo que estamos viviendo, las emociones que estamos viviendo, los sentimientos que estamos teniendo en la vida. Somos humanos, siempre estamos contando historias. Miles de años hemos contado historias desde los libros sagrados, fábulas, novelas, libros, películas. El corazón de la humanidad mueve a través de las historias, los cuentos, ¿sí? Es la herramienta que usamos para entender, para dar significado y sacar conclusiones de todo. Las historias nos mueven, crean emociones, motivación y inspiración en la vida. También crea drama, lucha y malestar. Entonces, hoy te invito a revisar cuál es la historia de su vida que cuentas siempre. ¿Cuál es? Es muy importante esta pregunta. ¿Cuál es la historia de su vida que cuenta siempre? Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que está viviendo en su vida? Con esto vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta y hoy estamos hablando cuál es la historia de mi vida. ¿Cuál es la historia de mi vida que yo siempre cuento? No sé si respondieron, no sé si pensaron de esta pregunta. ¿Cuál es la historia de su vida? Si pensaron de esta historia y pueden dar un nombre a esta vida, te ayudaría mucho. Por ejemplo, si mi vida parece a de Julia Roberts en la película Pretty Woman, o puede ser que mi vida parece como de mi mamá. Depende, usted decida el nombre que quiere dar a su vida, porque eso va a ayudar a encajar en el carácter y
después puede ayudar eso a salir y hacer otro carácter o otra protagonista, ¿no? ¿Sí? Ahora que tiene un nombre, traten de ver si quieres que su vida parezca a alguien más. Ahora ya saben cómo se ve la vida. Si quieren de que parezca a otro más. Un ídolo que tiene, eso va a ayudar a orientar mejor. Si saben cuál es su ídolo, ok, este es mi vida, pero yo quiero la vida de tal ídolo, ¿sí? La historia que contamos de nuestra vida dicta los roles que representamos. Cuando yo estoy contando una historia de mi vida, hay algún rol que yo estoy en. Los roles dictan las emociones que nos dominan. No solamente el rol, pero el rol causa una forma de emociones en nuestra vida que nos domina. Estas son las emociones que siempre vamos. Ya, esta parte es muy importante porque esta parte está hablando de lo que es las emociones. Las emociones son parte de esa historia que contamos. La historia directamente está linkeado al rol que jugamos. De este rol tenemos algunas emociones dominantes y esas emociones dominantes son emociones que siempre vamos. Puedes decir que estas emociones son que siempre vamos como protección. Usted puede llamar a eso como protección o para sentirse bien, ¿no? Eso define nuestra identidad. Eso todo crea una identidad para uno. Nosotros tenemos en la mente una identidad de uno y esa identidad está linkeado directamente a la historia que estamos hablando en nuestra vida, ¿sí? Su vida y su identidad está directamente relacionado con la historia que contamos. ¿Cuál es tu historia? Es muy importante esto. ¿Cuál es mi historia? ¿Es una historia heroica? ¿Puede prevalecer contra todas las probabilidades? ¿Es una de acción y de aventura? Muchas personas eligen una de romance o por lo menos buscan uno de romance, ¿no? Puede ser que su historia es una historia de comedia llena de chistes y risas. También puede ser una de adversidades llenas de drama y dolor que te define como la víctima. Depende cuál es nuestra historia. ¿Cuál es la historia que estamos siempre contando? Ya estamos de vuelta y estamos hablando hoy la historia de nuestra vida, cómo nos afecta nuestras emociones y cómo afecta la identidad que tenemos en nuestra vida. Si identificas su historia y das un nombre, esto te puede ayudar mucho. Ahora que sabes cuál es tu historia, porque dijimos, ¿cuál es mi historia? La historia es una heroica, una de aventura, una de romance, una de comedia o es de una víctima. Depende de uno. Si sabemos cuál es mi historia, ahora puedo saber si me gusta o no me gusta. Si me gusta, me quedo con esa historia. Pero si no me gusta o hay partes que no me gusta, entonces yo tengo el poder de cambiar eso. Si no te gusta, hazte esas preguntas poderosas. Tenemos unas preguntas poderosas que puedes usar para poder crear una vida de su gusto, ¿no? Entonces dice, si no me gusta la historia que tengo, ¿qué es lo que quiero que sea mi historia? La primera pregunta. La segunda pregunta dice,
¿Qué es lo que quiero cambiar en mi vida? Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Cuál es o qué es lo que quiero de mi vida? Entonces, son preguntas importantes. Si lo pueden escribir, pueden responder, lo va a ayudar a orientar a una vida que realmente es de su gusto. Si le gusta su historia, pero hay algunas partes que quieren cambiar, entonces, ¿cuál es la parte de mi historia que quiero cambiar? ¿Sí? Puede ser que su vida en general es buena, le gusta, pero hay alguna parte que quiere cambiar su historia, también lo pueden hacer. Si cambia tu forma de ver las cosas que ves cambian, dice Wayne Dyer. Wayne Dyer es un escritor muy conocido, no sé si ustedes conocen, pero él es uno de los maestros en crecimiento personal, ¿no? O en cambio personal. Entonces, él dice, si cambias tu forma de ver las cosas que ves cambian. Somos los creadores, los autores, los dramaturgos de nuestra vida. Nosotros somos que estamos escribiendo nuestra vida. Nosotros somos los autores de nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos creado una historia que dicta las emociones con que vamos a vivir. Dónde hemos estado, dónde iremos, quién somos y en qué vamos a convertir. Todo eso depende de mí. Las situaciones en la vida van a venir. ¿Cómo afronto estas situaciones? ¿Como un héroe o como una víctima? Depende de mí, no de la circunstancia ni de la situación, ¿sí? Es importante darse cuenta que nosotros tenemos ese poder. Por eso es importante saber cuál es mi historia, cuál quiero que sea. Es la manera fácil de cambiar este rol, ¿no? De poder cambiar el rol que queremos. Si yo sé que yo estoy comportando en una forma de víctima y yo tengo opciones, y siempre va a haber opciones donde usted puede convertirse en el ayudante o en el héroe, depende de ustedes, ¿sí? ¿Por qué debo cambiar mi historia? Es importante, ¿por qué debo cambiar mi historia? Es la pregunta que vamos a hacer, pero después de la pausa. Ya estamos de vuelta y estamos hablando de cómo cambiar la historia y por qué debemos cambiar la historia. Y yo le voy a contar algo de mí, muy personal. La historia de mi vida era, no soy suficiente, por eso voy a vivir una vida sin propósito y nadie me ama. Ese es ese tipo de historia que tenía. La historia me decía que no soy como él, no soy como ella, por eso no soy suficiente. Además, la historia de mi vida era, soy solo una mamá cualquiera, cuidar los niños, cualquiera lo puede hacerlo, puede hacer, y todos están haciendo lo mismo, cuidando niños. Eso no es nada extraordinario. Cocinar, limpiar y cuidar, no estoy haciendo nada que sea de otro mundo. Entonces, ¿cómo voy a tener una vida que es extraordinaria? No valgo para nada en este mundo. Nadie va a recordar de mí si muero mañana. Ese tipo de historia, ese tipo de pensamiento que me echaba abajo y me decía que no, la vida no va a valer para nada, no voy a hacer ninguna diferencia en esta vida y no voy a hacer nada de otro mundo, ¿no?
2013, cuando empecé a estudiar coaching en la Nevada de California, me doy cuenta que cada uno de nosotros tenemos un propósito que es único. Este propósito es único, no parece a de nadie más, ¿sí? Mientras que estoy comparando a mí misma con otros, al parecer no soy suficiente porque un mono no puede ser como un pez. Una manzana no puede ser una pera. Entonces, mientras que estamos comparando uno con el otro, la historia de nuestra vida o sentimos que nosotros no somos suficientes. Además de eso, recordé las frases de Mahatma Gandhi que acabo de leer en los primeros parte de este programa, que era: para ser exitoso tenemos que hacer cosas extraordinariamente. Si no, mal leído. Para ser exitoso no tenemos que hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias extraordinariamente. ¿Qué quiere decir eso? Y eso me tocó mi corazón, porque todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en una forma extraordinaria. Importante, todas las cosas que estamos haciendo, si estamos haciendo porque tenemos que hacer, entonces es hacer en una forma ordinaria. Pero cuando estamos haciendo con todo nuestro entusiasmo y todas nuestras habilidades, vamos a hacer extraordinariamente. Entonces aprendí que cada receta tiene un ingrediente secreto. ¿Cuál es su ingrediente secreto para hacer que esta vida sea exclusiva, que sea extraordinaria? ¿Sí? Es importante esa parte. Si ustedes saben lo que es eso, usted va a cambiar su vida. El estado actual de su vida es un resultado directo de la historia que te dices a ti mismo y lo que realmente crees que es posible. No lo que usted dice es posible. Es importante esta parte porque lo que decimos y lo que creemos hace la diferencia. Si creemos que es posible profundo en su corazón, ahí sí que va a ser posible. Con esto vamos a una pausa y volvemos para terminar la historia, cómo lo cambié. Ya estamos de vuelta y estamos hablando de cómo cambiar tu historia. Y antes de ir a la pausa, le mencioné que lo que creemos, eso es lo que vamos a recibir. Usted recibe lo que usted dice, lo que merece a su mente subconsciente. Mientras que la historia mía es de la víctima, siempre voy a recibir cosas que me hacen sentir como una víctima. Si mi mente subconsciente me dice que soy el héroe, sí voy a recibir cosas que me hacen sentir como un héroe. El significado que usted da a su vida crea las emociones dominantes. Esas emociones dirigen su vida. Esas emociones dicen cómo va a desarrollar su vida. Depende de usted. Si no sabe cómo cambiar tu historia, puedes empezar a crear una nueva que dé el empoderamiento, ¿no? Puede ser que ustedes no tienen cómo cambiar su historia antigua, ¿no? Pero sí tienen la oportunidad ahora para poder cambiar esa historia. ¿Cómo podemos cambiar? Para tener una vida de mi gusto, primero tengo que saber las emociones que quiero vivir.
Sí, esa parte es importante. Saber cuáles son las emociones que quiero vivir. En mi caso, yo decidí que quería vivir una vida de propósito y de amor. Eso es lo que yo estaba buscando. Entonces, mañana, no solamente quiero una vida de propósito y amor, quiero despertar con ánimo para compartir mi obra cada mañana. Eso fue el cambio y por lo menos ese fue mi intención en ese momento. Y por eso tenía que escribir las 3 emociones que quiero vivir en mi vida diaria. Fue el siguiente paso que tenía que tomar, era escribir. Si quiero, eso es lo que quiero cambiar mi historia, entonces tengo que elegir 3 emociones que quiero sentir en mi vida diaria, ¿no? Recuerden que dije que la historia que contamos nos lleva a algunas emociones dominantes que tenemos. ¿Por qué estamos haciendo este paso? Es porque es importante que esas historias nos llevan a 3 emociones dominantes. Entonces, saber cuáles son las emociones dominantes que queremos en nuestra vida va a ayudar a crear esa historia nueva, ¿sí? Algunas personas tienen enojo como su emoción es dominante, otro culpa, otros tristeza, etc., ¿no? Entonces uno debe hacer una intención. Por eso debemos responder esta pregunta para poder reemplazar estas emociones con las que queremos en nuestra vida para guiar la vida y cambiar la historia. Es el paso. ¿Sí? En mi caso es amor, propósito y gozo. Eso es las 3 emociones que quería sentir. Ya que sabemos las emociones dominantes que queremos, ahora vamos a ver cómo puedo cambiar esa historia para que sea empoderante. ¿Sí? Cuando yo ya sé cuáles son las emociones, puedo cambiar. Y este es como lo cambié mi historia. Si cambio el valor de la limitación de la historia que te dice a ti mismo, usted será capaz de cambiar su vida. Es solo la limitación de la mente, es la historia mal contada. Mientras que estamos mal contando la historia, vamos a vivir con un sentimiento de víctima, ¿no? En mi caso, cuando cambié mi manera de ver mi vida, cambió todo en mi vida. Ser mamá es ser el coach, el motivador, el compañero, ser parte de crecimiento, ser creador de salud, es crear carácter con valores, crear niños seguros, crear jóvenes responsables que van a ser parte de esta sociedad. Un propósito muy elevado de tal forma que te sientes orgullosa de ser parte de este desarrollo mundial y el agradecimiento por tener esta gran oportunidad, un profundo sentimiento de cumplimiento. Qué cambio drástico, ¿verdad? De una vida mundana a una vida llena de entusiasmo y propósito. Esta es mi historia. ¿Cuál es tuya? Con esto vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta y estamos hablando de cambiar la historia. Los cambios de historia se llaman aptitud emocional. Si no me gusta la vida y la historia que estoy viviendo, debo cambiar la parte de la historia que no me gusta. Cada historia tiene muchas maneras de contar y varias conclusiones. No es necesario quedarse con solo una, especialmente si es de sufrimiento, dolor y malestar. Saber que cada uno tenemos este poder
de poder cambiar la historia que estamos contando, y hay varias maneras de contar la misma historia. Que seamos autores creativos con historias impresionantes. Ahora vamos un paso más adelante. Hacemos una lista hacer una lista de las virtudes personales, porque eso nos va a ayudar a tener una vida que queremos, ¿no? Valentía, alegría, audacia, amor, fe, empeño, pasión, compasión. Recuerdan que todos tenemos virtudes, y estas virtudes son parte de nuestro ser. Algunos lo tenemos desarrollado más que otros. Por eso creemos que algunos lo tenemos y otros no, pero realmente tenemos todos. Y se puede hacer crecer estas virtudes en nuestra vida. Quiero agradecer a todos por escuchar este programa cada semana. Muy agradecida también de Radio Acierto para darme la oportunidad para difundir el mensaje tan importante. Y si ustedes tienen algún comentario, feedback o alguna pregunta, lo pueden hacer a través de mi página de Facebook, que es o de Instagram, que es bajo el nombre Coach Anita Vatwani, o a través de Twitter, que es @AJVatva, que es V corta A, T, V corta A. Todos los domingos estoy en esta radio, obviamente en la mañana, y en la tarde estoy en Hotel Espacio Ox a las 5 impartiendo coaching. Es totalmente gratuito y están bienvenidos a asistir a esas charlas. Las personas interesadas en coaching pueden asistir. Al final, solo quiero dejar con estas preguntas. Son hartas las preguntas. Si quieren escribir, será bueno para ustedes. Las preguntas van así. ¿Cuál es tu historia nueva? ¿Sí? ¿Quién eres en tu nueva historia? ¿Qué puedes hacer que suceda? ¿De qué puedes disfrutar con estas 3 emociones dominantes? ¿Cómo desarrollas tu nueva historia que transformaste? ¿De qué vas a celebrar? Y al final, ¿en quién te convertirás? Adiós, hasta la próxima.